tenemos otras novedades para analizar, para repasar con ustedes. Habiendo pasado ya 6 meses de pandemia, nos interesa conocer algunos aspectos ligados en este caso al transporte. Uno de los, creo yo, sin temor a equivocarme, pilares fundamentales en el armado y la composición económica de nuestro país, que han quedado bastante deteriorados al cabo de estos meses de inactividad. Vamos a charlar con Gustavo Gaona. Gustavo es encargado de prensa de la Cámara de Empresas de Larga Distancia, en este caso vinculado al transporte. Nos va a poder dar algunas explicaciones del estado actual de las empresas del sector y bueno, cómo va evolucionando toda esta situación. A él lo saludamos. Gustavo, un placer saludarte. Liel Barreto de Radio 12. ¿Cómo estás? Liel, buen día, ¿cómo te va? Gracias por el llamado en la comunicación. No, por favor, gracias a vos por estar con nosotros, Gustavo. Conocer un poco, porque bueno, es entendible esta situación y este panorama. El turismo es uno de los pilares mayormente golpeados al cabo de estos meses de pandemia, pero el transporte también lo es. Las empresas de larga distancia son las que por allí conectan a la gente a la hora de hablar del turismo y de algunos trabajos, y también se ha deteriorado mucho todo esto al cabo de estos meses. Sí, efectivamente, como bien dice el refrán, sin transporte, sin conectividad, no hay turismo muchas veces. Y lo mismo no solo el turismo, el desarrollo de las economías regionales, el empleo, el comercio. Lo decías muy bien en tu introducción. El ómnibus de larga distancia en la Argentina conecta más de 1.600 destinos. Cuando uno habla de conectividad, nosotros creemos que todas las conectividades son importantes, la terrestre, la aérea, pero cuando uno ve que en forma aérea la Argentina se conecta a 45, 50 ciudades y en forma terrestre el ómnibus 1.600, decimos, realmente el país necesita estar conectado, ¿no? Uh-huh. Y eso es un rol que cumple desde hace muchas décadas los ómnibus de larga distancia, que forman un servicio público. Como servicio público, si bien está prestado por compañías privadas, es una potestad de todos los argentinos y es un servicio que lamentablemente por la pandemia se encuentra detenido desde el 18-19 de marzo pasado, sin poder funcionar, yo te diría en un 99.9%, porque salvo a un comienzo que hicimos viajes de repatriados o en el momento que a veces hacemos en el caso de la Ciudad de Buenos Aires un apoyo a los trenes urbanos para que no se llenen de gente, le damos un soporte extra. Salvo esos dos casos puntuales, la actividad está detenida y naturalmente las empresas sin generar ingresos tanto tiempo están pasando un momento muy complejo, muy difícil, en especial en una actividad que fue creada para nunca detenerse, porque al contrario de otras, digamos, los ómnibus estamos pensados, los aviones, el transporte en general, está pensado para nunca detenerse, no sabe detenerse, y cuando se produce, realmente el impacto es enorme, ¿no? Sí, totalmente. Aquí en la ciudad de Colón lo sentimos muy de cerca esto, entendiendo y conociendo que la empresa Flechabús, por ejemplo, es una de las empresas que conecta varios puntos de la Argentina. Se siente también un impacto bastante cercano, incluso en la terminal de ómnibus de aquí de la ciudad. Imagino también en otros puntos donde hay mucho tránsito y mucho tráfico de estos micros de larga distancia, donde habían lugares donde se llevaba mucha gente y muchos puntos en el país. Sí, esto es así como vos lo describís y bueno, citás el caso de una empresa puntual muy importante no solo en la ciudad de Colón, en la provincia, sino también a nivel nacional y de hecho es una empresa que desde la provincia de Entre Ríos ha crecido mucho a todo el país, es una de las más importantes a nivel nacional, pero el ser tan grande hoy hace que el golpe se sienta más, ¿no? Porque imagínense que una empresa como esta no solo opera en esa terminal, sino en decenas de terminales más en todo el país, tiene boleterías en todo el país, tiene bases operativas en todo el país y en definitiva tiene trabajadores, ¿no? Claro. Son más de 16.000 personas que trabajan en la actividad en forma directa y que realmente también la están pasando muy mal. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande y logramos, digamos, que el Estado incluya al sector dentro de los programas de ayuda ATP y que le llegue un fondo a los trabajadores, pero aún así con eso no alcanza, las empresas han puesto todo su capital histórico y la situación va a ser muy compleja, no solo en este momento que estamos detenidos, porque a la vez empiezan a escuchar rumores de mayor cercanía del retorno a la actividad, sino también en el retorno, ¿no? Porque ahí habrá que ver quién quiere viajar, cómo están esas compañías, cuál es el grado de endeudamiento que tienen. Insisto, a veces cuando uno describe el mal particular de una empresa, o en el caso de una empresa nuestra de transporte, por ahí el oyente del otro lado puede decir, bueno, pero es un empresario, le fue mal, y le fue mal como a tantos otros, o le puede ir peor, digamos. Pero la realidad es que detrás de las empresas de transporte lo que está es la conectividad en la Argentina. Claro. Entonces, nosotros siempre decimos, hay que
defender no a las empresas de transporte, hay que defender el servicio público, digamos. Sí. Hay que sostener este medio, porque no es nuestro, no es de la empresa o del empresario o de los trabajadores que conformamos esta actividad, es de los argentinos y es el motor que tiene que ayudar a recuperar en términos de turismo, de empleo y de mucho desarrollo a cada una de estas ciudades que bueno, desde marzo se encuentran desvinculadas y bueno, no voy a explicar yo lo que están sufriendo en todos esos lugares con serias y reales necesidades de viajar, más allá de lo lindo que viene la temporada y que todos queremos, quien tiene las posibilidades, de hacerse un viajecito a algún lugar, ¿no? Sí, 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 totalmente. Gustavo, estuve interiorizándome un poco en cada uno de los comunicados que presenta la Cámara Empresaria de Larga Distancia a través de su sitio, y uno de los comunicados que más me ha llamado la atención es sobre todo el número, ¿no? El factor económico, un déficit de más de 3.500 millones de pesos mensuales, y esto había sido elevado para el mes de abril, imaginándonos incluso la magnitud que han tenido todos estos meses, un número que imagino ha entrado a profundizarse con el paso del tiempo. Sí, esto tiene una explicación. En realidad, a ver, por un lado, este es el monto efectivamente, porque como te decía hace unos instantes, como es una actividad creada para no detenerse y con grandes estructuras y mucha infraestructura diseminada en todo el país, los costos fijos aún sin circular son muy grandes. Imagínense que una empresa de transporte importante en su base operativa central o en una secundaria en alguna capital provincial, tiene hasta lo que se llama, pues no tiene la forma o el diseño, pero es una estación de servicio propia, con su tanque propio de combustible. Es decir, que ese combustible que no utiliza a los meses se fue deteriorando y pierde su uso y su capacidad de acción. Se van acumulando miles de pesos en alquileres de boleterías que no se están utilizando, lo mismo bases operativas. Entonces realmente el déficit se incrementó muchísimo y se estima en millones de pesos diarios. La diferencia con el comienzo fue que una gran parte del déficit del sector es salarios, que pudimos compensarlo con estos ATP y con una ayuda que, si bien inicialmente iba para las empresas, terminó también yendo a salarios. Entonces, si bien el monto hoy tal vez no está a la altura de los 3.000 millones, lo que sí pasa es que las empresas han tenido que elegir qué pagan y qué no. Esto es una realidad, digamos. ¿Qué cuestiones? Porque cuando uno tiene un ómnibus detenido y el seguro sigue llegando, o algún impuesto aunque sobre el vehículo sigue llegando, aunque el vehículo no circule, y bueno, la empresa y el empresario muchas veces tiene que decir, ahora no lo puedo pagar porque tengo que terminar de completar el salario, tengo que llegar a poder a cumplir con el acuerdo de que por lo menos mi trabajador reciba el aguinaldo. Realmente es una situación muy compleja, y nosotros decimos que cuando comience la actividad, el desafío más grande es no conformarnos con ese primer día, digamos. Queremos ese primer día, pero no hay que conformarse con que cuando vuelve el transporte ya está solucionado, sino que hay que pensar, y esto le planteamos al Estado, que es un comienzo de reactivación y que va a llevar muchos meses, y que, insisto, que hay que proteger este servicio público. Primero porque además, y mucha gente desconoce esto y cree lo contrario, los ómnibus de larga distancia hace muchos años no tienen como otras modalidades, como si le pasa a la línea aérea Banderas, o le pasa a los ferroviarios, a los trenes, o a los colectivos urbanos. El ómnibus de larga distancia no tiene subsidio. Entonces, se sostiene específicamente en su capacidad. Entonces, la pregunta es, con sus ingresos, la pregunta es, si nosotros volvemos a circular y nos pasa como los países de la región, con quienes venimos conversando bastante seguido, que han vuelto con un 40% de la frecuencia en promedio, un 30, un 40% de las frecuencias habituales. Es decir, si un colectivo tenía 10 frecuencias diarias en un destino, están saliendo con 3, con 4, y aún así la ocupación no llega al 50%, es decir, operando a esa capacidad, ¿cómo hace uno para sostener una infraestructura que tendría que estar funcionando al 100%? Entonces, si bien trabajamos para la vuelta, somos sinceros y planteamos el desafío que la recuperación va a llevar mucho más tiempo, y bueno, está el riesgo no solo de la supervivencia de muchas compañías de fuente de trabajo, sino principalmente la conectividad en la Argentina, que eso es lo que realmente como argentinos nos tiene que preocupar, ¿no? Sí. En cuanto al aporte o a la ayuda que ha brindado el Estado, ¿en qué se ha traducido en estos meses? ¿A través de los programas de asistencia al trabajo, de los ATP? ¿De qué otra manera se pudo dar esa ayuda? Sí, la ayuda fue, primero hay que decirlo, nosotros mantenemos un diálogo permanente con el Estado, y sobre todo en especial si bien hablamos con todos los organismos, principalmente con el Ministerio de Transporte de la Nación, con quien venimos trabajando a diario prácticamente para pensar en la vuelta, para ver las alternativas, para minimizar los impactos. Pero la ayuda significó en dos caminos. El primero, como bien vos lo decías, la posibilidad de que los trabajadores reciban una gran parte de sus salarios a través de los programas de ATP,
directamente en sus cuentas, esto no pasa por las compañías. Uh-huh. Y después se establecieron unos fondos especiales para todo el sector, dividido en proporcional del tamaño de cada compañía, que originalmente estaban pensados para cubrir alguna ayuda por no poder generar ingresos, alguna ayuda de infraestructura, desde gastos mínimos, pero bueno, después las necesidades y porque se achicó un poco el monto del ATP obligaron a que ese fondo también fuera a los empleados. Con lo cual, la verdad es que hoy las compañías se sostienen prácticamente con el apoyo propio de su propia inversión, su ahorro histórico, con todo lo que tienen a la mano y endeudándose a la vez con lo que no llegan a pagar, ¿no? Pero bueno, este es un trabajo de recuperación muy grande que vendrá por delante. Estamos trabajando con el Ministerio de Turismo de la Nación, esperamos que en los próximos días se lance un plan de incentivos para que la gente pueda precomprar viajes para el 2021, que es un programa muy lindo que todavía no se anunciaron los detalles, pero que el ómnibus también estaría incluido. Bien. Entonces, pensando en el regreso y pensando también en el pasajero, ¿no? Porque no se trata únicamente de que nosotros volvamos, sino traer una tranquilidad al pasajero que en términos de prevención y sanidad va a poder viajar, y también pensar en que las tarifas sigan siendo accesibles, ¿no? Porque los costos han subido mucho, se discute si la capacidad del bus se va a limitar o no. Entonces, trabajando todas esas cuestiones para que una vez más, dentro de lo posible, seamos una opción para que el pasajero nos elija. Sí, exacto. Pongo un ejemplo y a la vez hago una consulta, Gustavo, en este caso. Ha habido muchas reincorporaciones a ciertas actividades en múltiples lugares y bajo diversos contextos. El caso, por ejemplo, de los deportes, a muchos deportistas tal vez el regreso les ha costado un poco más. En el caso de los choferes, a ver, después de tantos meses de inactividad, ese regreso también a la ruta, a los viajes de larga distancia, ¿cómo se prepara en ese caso un equipo de choferes? ¿Cómo se puede dar? ¿Repercute en ese tema? ¿Cuál es por allí también el estudio que se hace para que vuelvan a salir a la ruta, teniendo en cuenta también los viajes y el tiempo y la duración? Bueno, es una pregunta interesante. Primero, saber que las empresas, hay varios niveles de capacitación y la capacitación de la conducción no se termina nunca, digamos. ¿No? Si bien el conductor es conductor profesional y tiene una certificación, digamos, un registro de conducción profesional que a su vez requiere de testeos regularmente, a la vez las compañías tienen por dos líneas, en algunos casos y las más grandes, sus programas internos de capacitación, y por otro lado vía las compañías aseguradoras, ¿no? Digo, hay una capacitación constante, con lo cual el aprendizaje nunca, por más que hubieran seguido manejando y trabajando normalmente, la capacitación sigue. Y lógicamente que unos días antes de comenzar también se va a trabajar en estas cuestiones, principalmente, bueno, nada, en los testeos básicos de psicofísico de conductores y demás, pero también sobre todo en preparar al conductor y a todo el equipo de trabajo de un transporte de larga distancia a esta nueva normalidad que nos enfrentamos, ¿no? Donde va a haber protocolos muy específicos, con cuidados preventivos que antes no había. Entonces viajar en ómnibus, si bien va a tener la misma lógica, va a cambiar por lo menos hasta por los próximos meses o hasta que se normalice esta situación, va a cambiar a lo que estábamos acostumbrados hasta el 19 de marzo pasado, ¿no? Entonces en ese sentido también es una tarea, más allá de lo específico de lo que me preguntabas vos de la capacidad para volver a manejar después de no haberlo hecho por mucho tiempo, también no solo es una parte importante de esa, sino también hacerlo bajo un estado de pandemia como la que vivimos. Bien. Dos consultas dentro de una última pregunta final, Gustavo, agradeciendo desde ya tu tiempo aquí en el aire de nuestra emisora. Una tiene que ver con, según tu criterio, y esto enfocado también desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia, ¿cuál ha sido por allí el beneficio, sacando un poco tal vez lo positivo que ha tenido esto, si lo ha tenido desde el lugar de la Cámara, si han visto que en algún lugar han podido concretar cuestiones que tal vez por tiempo y por distintos contextos no se había podido, y por otro lado, tal vez, ¿cuál es la preocupación que tenés desde tu lugar al ver el horizonte, al ver tal vez algún que otro factor que puede ser determinante en una vuelta o en un retroceso, teniendo en cuenta el marco de pandemia? Bueno, por el lado, empecemos por lo positivo, si se quiere. El detenerse por unos meses lo obliga, pero creo que esto no es una cuestión del transporte, sino en general, a replantearse la realidad que uno atraviesa en muchos sentidos, y el transporte en esto no ha quedado exceptuado. Ha habido tiempo para repensar la actividad, para ver que hay cuestiones que realmente tienen que cambiar, sobre todo desde lo normativo. Los ómnibus, por ahí la gente no lo conoce, pero tiene normas
muy antiguas, algunas desde el año 50 son, ¿no? Digo, y uno no puede pensar en un transporte del siglo XXI con normas del siglo XX, digamos, claro. Y algunas de mediados del siglo XX. En ese sentido, ya se sabía, pero se ha reforzado la idea de que es necesario un nuevo marco normativo, que quien escucha del otro lado dice, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, eso sirve para la calidad del servicio, para el precio del servicio, para una mayor utilización, mejores costos en la actividad, poder adaptarse más rápidamente a la necesidad del pasajero, porque al ser un servicio regulado muchas veces nos encontramos un poco encorsetados. Bueno, estos tiempos han servido para pensar eso, estos tiempos han servido el uso de la tecnología para estar más conectados, aún cuando podíamos viajar. Bueno, hoy estamos más conectados por los medios virtuales con cada una de las compañías para poder conocer mejor la preocupación y la realidad de cada una de ellas. Entonces, desde un lado de inconectividad estamos un poco más conectados y tal vez eso es lo más positivo. Lo negativo, lógicamente, siguen siendo las incertidumbres, ¿no? Digo, las cuestiones que faltan a resolver para las cuales todavía uno no tiene respuesta, como por ejemplo, si mañana vuelve la actividad, todavía no sabemos si las provincias nos van a dejar circular, por más que tengamos una autorización nacional, ¿no? Si los destinos van a aceptar la vuelta del ómnibus, si bien nosotros creemos que con el protocolo que se está a punto de publicar y definir, el transporte le va a poder dar una garantía de trazabilidad a cada uno de los destinos, haciéndole conocer de antemano quiénes son los pasajeros, cuándo llegan, en qué hora, con una serie de medidas preventivas. Pero bueno, tenemos dudas sobre también esa apertura de los propios destinos, tenemos dudas sobre si el pasajero, después de tantos meses de que le bombardearon, y esto vino porque el mundo venía así, diciéndole que el transporte público era un lugar de muy alto nivel de contagio, a pesar de que esto ha cambiado y hoy se considera todo lo contrario. Bueno, si no va a perder ese temor en viajar y volver a elegirnos. En fin, creo que lo negativo son las incertidumbres que todavía tenemos y que quedan por delante por descubrir. Pero bueno, lo positivo es que todavía hay oportunidad y esperanza que la actividad se reanude y con ese comienzo puedan volver a reconstruirla de a poco y sobre todo acompañar la reconstrucción de tantas ciudades y pueblos que necesitan del transporte, ¿no? Exacto. Gustavo Gaona, agradecerte por supuesto tu tiempo, agradecerte estos minutos que tuviste con nosotros en la mañana de la radio, analizando cada una de estas circunstancias y situaciones que se están dando y que se proyectan y se ven claramente desde la Cámara de Empresas de larga distancia vinculadas al transporte. Te mandamos un abrazo muy grande. Un saludo grande y bueno, ojalá pronto tengamos la noticia de cuándo vuelven oficialmente los ómnibus de larga distancia a todo el país. Por supuesto, por supuesto. Estaremos muy pendientes a ese llamado y a esa comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias. Bueno, charlábamos hasta allí con Gustavo Gaona. Gustavo es el encargado de prensa de CELADI, la Cámara de Empresas de Larga Distancia vinculadas al transporte. Nos dio explicaciones del estado actual de las empresas del sector y de cómo está evolucionando esta situación que por momentos parecía que bien había entrado en una involución, ¿no? Había entrado en un retroceso y era importante poder analizar las cuestiones que vienen hacia un futuro. Es cierto, estamos todavía bajo una tensa calma vinculada a una incertidumbre también que aparece en el horizonte y bueno, muchas de estas cámaras, representantes incluso de transporte, no se animan a dar un veredicto, en este caso final, certero, preciso, de lo que puede llegar a ser en este caso la proyección a futuro de toda esta situación.